A continuación, la ronda de Trabajos Libres en Trasplante 1 con la coordinación de Mariana Seija y Marcelo Nin de Uruguay. Factores de riesgo para el desarrollo de NODAD en pacientes pediátricos post-trasplantados de riñón. El trasplante renal es en definitiva la mejor opción en cuanto a terapia de sustitución renal, ofreciendo mejor calidad de vida en relación a los niños que reciben tratamiento con diálisis. La diabetes mellitus de inicio posterior al trasplante se ha descrito como una complicación endocrinológica grave y cada vez más frecuente después del trasplante renal, con una incidencia del 4 al 25%. NODAD se asocia con una mayor morbilidad por complicaciones cardiovasculares, mayor riesgo de infección y menor supervivencia del injerto renal y del paciente. La mayor incidencia de NODAD en la población post-trasplantada renal se relaciona con la epidemia de obesidad en la población en general y al mayor uso de inhibidores de calcineurina como inmunosupresión de mantenimiento después del trasplante. El objetivo de la presente investigación es determinar los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus en pacientes pediátricos trasplantados de riñón antes del trasplante y a los 12 meses de la cirugía. Es una investigación retrospectiva de causalidad para diabetes mellitus de inicio posterior al trasplante renal en pacientes pediátricos en el Servicio de Nefrología Pediátrica Dr. Gustavo Gordillo del Hospital Infantil de México Federico Gómez entre 2015 a 2019. Fueron incluidos pacientes de ambos sexos de 1 mes de edad hasta 17 años y 11 meses y pacientes operados de trasplante renal en el hospital infantil durante el tiempo de estudio. Excluimos pacientes operados de trasplante renal y con seguimiento fuera del hospital infantil, aquellos con expedientes con datos incompletos y en caso de defunción durante el primer año de post-trasplante. Se recolectaron los datos mediante la revisión de expedientes tomando en cuenta la evaluación antes del trasplante y a los 12 meses del seguimiento. Los pacientes fueron clasificados en dos grupos, grupo 1 no NODAD y grupo 2 NODAD. El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS. Como parte de los resultados, durante el periodo de estudio comprendido entre 2015 y 2019, se trasplantaron de riñón 134 niños, de los que 7 fueron excluidos dado que no completaban los criterios de inclusión, por lo que tomamos en cuenta un total de 127 casos, de los cuales 77 eran varones y 50 mujeres. Se conformaron dos grupos, el primero compuesto por pacientes que no desarrollaron NODAD correspondiente al 86.6% y el segundo grupo NODAD con el 13.4%. La causa de enfermedad renal crónica en su mayoría fue de etiología indeterminada, seguida de uropatías y glomerulopatías. Durante la evaluación antes del trasplante se determinó el estado nutricional del receptor. Variables como peso y talla con medianas de 35 y 41 kilogramos y 140 y 160 centímetros para grupo no NODAD y NODAD respectivamente obtuvieron significancia estadística. Por otra parte, se identificó que el 78.7% de nuestros niños eran hipertensos antes del trasplante. Respecto a los antecedentes familiares de NODAD, fue positivo en el 67.6% de los casos en el grupo NODAD, siendo estadísticamente significativo. Otras variables como lactancia materna exclusiva, peso al nacer, colesterol y triglicéridos, además de glucemia en ayunas, no alcanzaron significancia estadística. También se evaluó el estado nutricional del donador según el índice de masa corporal y se encontró que para el grupo NODAD hasta el 35.3% presentaba sobrepeso y hasta el 5.9% obesidad, con una distribución similar para el grupo no NODAD. Igualmente, en ambos grupos el porcentaje de donadores con antecedente familiar no rebasaba el 24% y ninguna de estas variables presentó significancia estadística.
En cuanto al trasplante, se encontró que el 5.9% y 13.6% del grupo NODAT y no NODAT respectivamente desarrolló función retardada del injerto. Los donadores fueron predominantemente de tipo cadavérico en ambos grupos. Tras la evaluación serológica de donador y receptor, la mayoría tenía riesgo intermedio para citomegalovirus. En cuanto a la inmunosupresión de inducción, la asociación basiliximab y metilprednisolona fue usada en el 99.2%. Un solo paciente del grupo NODAT recibió inducción con timoglobulina y metilprednisolona. En la fase de mantenimiento, el uso de tacrolimus como inhibidor de calcineurina fue estadísticamente significativo. Durante el seguimiento post-trasplante, la evaluación del peso, al igual que el índice de masa corporal del receptor, fueron estadísticamente significativos y en mayor grado en ambos grupos respecto a la evaluación pre-trasplante. Se identificaron además trastornos electrolíticos como hipomagnesemia de forma más frecuente para ambos grupos. Ninguno de ellos tuvo significancia estadística. La creatinina basal y su determinación a los 12 meses, además de la tasa de filtrado glomerular estimada, sí obtuvieron significancia estadística. Por el tamaño de la muestra se realizó un análisis de regresión logística y no se determinaron asociaciones independientes que permitieran ajustar el odds ratio, por lo tanto el resultado es bivariado. La diabetes mellitus de aparición posterior al trasplante es una complicación de tipo metabólica y endocrina, descrita entre el 4 al 25% de los trasplantados renales, incrementando la mortalidad hasta 3 veces respecto a pacientes no trasplantados, además significando menor sobrevida del injerto y mayor tasa de hospitalizaciones. El 13.4% de un total de 127 niños trasplantados e incluidos en el presente trabajo de investigación desarrolló NODAT, cifra que es superior al 2.6% reportado en población pediátrica estadounidense en el estudio de Al-Suri y colaboradores en el año 2001 e inferior a lo descrito por Morghi y colaboradores en 2017, que fue del 18%. Otros factores como el antecedente familiar de diabetes mellitus, que en estudios ya mencionados no obtuvieron significancia, contrastan con los hallazgos en nuestra investigación, en los que la presencia de al menos un familiar de primer o segundo grado con diabetes mellitus tuvo significancia estadística en el grupo NODAT versus no NODAT. Por otra parte, Taoka y colaboradores el 2019 describieron que el 13% de su población desarrolló NODAT, de los cuales en la evaluación antes del trasplante, el índice de masa corporal fue significativamente mayor que en el resto de la población. Cabe destacar en nuestro estudio que si bien la obesidad no fue frecuente en la evaluación antes del trasplante, el desarrollo de obesidad a los 12 meses de la cirugía tuvo significancia estadística sobre el grupo no NODAT. Únicamente se identificó un paciente con trasplante renal previo, en quien el segundo trasplante fue inducido con timoglobulina y metilprednisolona y en el seguimiento posterior desarrolló NODAT. En el reporte de Al-Suri y colaboradores, el año 2001, se destacó que el 45% de su población que desarrolló NODAT recibió tacrolimus como inmunosupresor de mantenimiento, por lo que el uso de este fármaco representa un factor de riesgo para el desarrollo de NODAT. Este hallazgo también fue encontrado en nuestra población. Como parte de las conclusiones, diremos que la diabetes de inicio posterior al trasplante es una complicación presente en el 13% de pacientes pediátricos operados de trasplante renal. Durante la evaluación antes del trasplante, el antecedente familiar, así como el peso y talla del receptor, son factores de riesgo para el desarrollo de NODAT, no siendo así para variables bioquímicas como colesterol y glucemia en ayunas.
Ninguna de las variables relacionadas con el donador, así como la cirugía y desarrollo de función retardada del injerto, obtuvieron significancia estadística. En el seguimiento a los 12 meses después de la cirugía, el desarrollo de obesidad, así como el uso de tacrolimus como inhibidor de calcineurina y la toxicidad por este grupo de fármacos, representan un gran factor de riesgo para el desarrollo de nodal. Por otra parte, encontramos disminución en la función del injerto a los 12 meses en el grupo nodal, manifiesta por la disminución de la tasa de filtrado glomerular estimada respecto a sus valores basales. Este hallazgo deberá interpretarse con precaución, dado que puede deberse a muchos otros factores. El presente estudio servirá de punto de partida para la realización de un protocolo que incluye un abordaje completo tanto de receptores como de donadores antes del trasplante, a fin de iniciar de forma precoz el monitoreo y manejo de potenciales complicaciones endocrinológicas como nodal, incluyendo una valoración y seguimiento nutricional para evitar la ganancia de peso excesiva después del trasplante, que como vimos en nuestra investigación, representa un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes. A continuación les presento nuestro trabajo titulado Detección de ansiedad y depresión en receptores y donadores durante el protocolo de trasplante renal. Universalmente, todas las guías de práctica clínica relacionadas al proceso de donación para el trasplante renal recomiendan realizar una evaluación psicosocial. Esto con el objetivo de identificar la idoneidad desde la perspectiva del estado de salud mental, tanto del receptor como el donador, para continuar con este proceso de donación. Por otra parte, también es importante considerar que la depresión es altamente prevalente en pacientes con enfermedad renal crónica. Esta revisión sistemática con metaanálisis de estudios observacionales, 216 estudios, cerca de 56,000 pacientes, demostró que la prevalencia de depresión en pacientes en diálisis es de poco más del 39%, en enfermedad renal crónica, estadio 1 a 5 del 26.5% y en trasplante del 26.6%. Sin embargo, tanto la ansiedad como la depresión son considerados como la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública en el mundo. La prevalencia de depresión es de 4.4%, lo que corresponde a más de 300 millones de personas en el mundo con este problema de salud mental. Mientras que la ansiedad, la prevalencia es del 3.6%, aproximadamente 260 millones. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es donde se realizó este estudio y que es la institución pública en México que atiende a más del 60% de todos los mexicanos, en cuanto a los 10 principales motivos de consulta, los trastornos mentales y del comportamiento ocupan el 8º lugar, con aproximadamente 3 millones de consultas al año. Por otra parte, en cuanto a la carga de la enfermedad, los desórdenes mentales y de comportamiento están ubicados en el 7º lugar, como los problemas de salud, que mayor número de años de vida saludables perdidos por muerte prematura y por discapacidad ocasionan en la población derechohabiente del IMSS. Por lo tanto, la justificación de nuestro estudio es la siguiente. La evaluación del estado mental del binomio receptor-donador durante el estudio pretrasplante es importante tanto desde la perspectiva médica, psicosocial, ética y legal del proceso de donación. Además, es importante para lograr el éxito del trasplante renal y los cuidados posteriores. Por otra parte, permite identificar la magnitud de problemas de salud mental en una forma más real en los pacientes en diálisis, al tener la oportunidad de poderlos comparar
con una población considerada como sana, como serían sus respectivos donadores. Finalmente, la detección de síntomas de ansiedad y o depresión al binomio receptor-donador ofrece la oportunidad de identificar a aquellas personas que requieren de intervenciones psicoeducativas desde el periodo pretrasplante para mejorar los resultados psicosociales previstos a corto y largo plazo después del proceso de la donación. El objetivo de nuestro estudio fue determinar la frecuencia de ansiedad y depresión en el binomio receptor-donador durante el protocolo de trasplante renal e identificar factores asociados. Es un estudio transversal analítico realizado en el Departamento de Nefrología y Trasplantes del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS Guadalajara, México, en el que en el grupo de receptores incluimos aquellos que tuvieran una edad igual o más de 18 años, cualquier causa de enfermedad renal crónica terminal, cualquier modalidad y tiempo en diálisis, pero que fueran candidatos a un primer trasplante. En el grupo de donadores, los criterios de inclusión fueron edad igual o más de 18 años, de cualquier sexo, tanto relacionados como no relacionados, sin criterios extendidos y que hayan otorgado su consentimiento firmado por escrito para ser candidatos a posibles donadores. En la segunda consulta de nefrología en la clínica de trasplante, tanto al receptor como al donador se les aplicaron los siguientes instrumentos en forma autoadministrada. La escala de depresión y ansiedad hospitalaria, conocida como HATS, en donde tomamos en consideración solo la subescala para identificar síntomas de ansiedad y que definimos en base al resultado obtenido por los pacientes entre 0 a 5 puntos como ausencia de ansiedad, entre 6 y 8, ansiedad leve, 9 a 11, ansiedad moderada, igual o más de 12, ansiedad severa. En cuanto a la detección de síntomas de depresión, utilizamos el inventario de depresión de Beck, que fue definido en base a 0 a 9 puntos y síntomas, 10 a 16 puntos depresión leve, 17 a 29 puntos depresión moderada, igual o más de 30 puntos depresión severa. Utilizamos estadística descriptiva y estadística inferencial. A continuación les muestro los resultados cuando comparamos las características generales de 174 binomios entre receptores y donadores. Podemos observar que los donadores fueron significativamente de mayor edad, con menor frecuencia, del sexo masculino, con menores niveles de escolaridad. No hubo diferencia en cuanto al estado civil y los donadores tenían situación laboral con remuneración económica más frecuente en relación a los receptores. En cuanto a la evolución de la enfermedad renal crónica, los receptores tenían 36 meses, 13 meses de tiempo en diálisis y una distribución más o menos equitativa entre las diferentes modalidades de diálisis. 12% de ellos estaba en protocolo de trasplante renal anticipado y el 77% de su donador vivo era relacionado. Aquí les muestro la frecuencia de ansiedad y depresión en receptores fue del 39% comparado con un 21% en donadores y en depresión 47% en los receptores y 16% en donadores. En cuanto a la severidad de tanto de la ansiedad como la depresión, podemos observar que en el grupo de receptores hubo con mayor frecuencia mayores grados de severidad en comparación con los donadores. Cuando nosotros comparamos los síntomas específicos del inventario de depresión de Beck entre el binomio receptor-donador, encontramos solamente 2 síntomas que no hubo diferencias significativas, como fueron los pensamientos suicidas y muertes, que afortunadamente fueron muy bajos. La pérdida de interés en el sexo tampoco hubo diferencia significativa, y en el resto, aunque sí hubo diferencia significativa, estas diferencias fueron más marcados en los siguientes síntomas: pérdida de energía, cambios en los patrones de sueño, irritabilidad, cambios en el apetito, dificultad para concentrarse, cansancio o fatiga, con peores resultados en el grupo de receptores. Cuando nosotros comparamos los síntomas específicos de la
subescala de ansiedad en base al HATS entre el binomio receptor-donador, encontramos que solamente 3 síntomas, no hubo diferencia significativa en soy capaz de disfrutar con un buen libro, un programa de radio o televisión, me siento alegre, me siento tenso o nervioso, mientras que en el resto sí hubo diferencias significativas. Cuando nosotros analizamos la asociación que había de acuerdo al grupo de receptor o donador en el análisis univariado, encontramos que los receptores tuvieron 2.4 mayor probabilidad de que se asociara la presencia de ansiedad en relación a los donadores, mientras que en la depresión esta probabilidad fue de 4.8 veces más. El único modelo que resultó significativo en la identificación de factores asociados a estos síntomas o a estas alteraciones de la salud mental fue la hemodiálisis extramuro y la diálisis peritoneal automatizada, que se asociaron a menor ansiedad en el grupo de receptores en protocolo de trasplante renal. Finalmente concluyó que los receptores comparados con una población sana, la ansiedad se asoció más del doble en estos receptores que en sus respectivos donadores, mientras que la depresión lo fue hasta casi 5 veces más en el grupo de receptores que en donadores. Por otra parte, pues no encontramos un modelo de regresión que predijera algún factor asociado a ansiedad o depresión en donadores, ni tampoco en depresión a donadores. Acudir a una unidad de hemodiálisis subrogada y estar en diálisis peritoneal automatizada se asociaron a menor ansiedad en el grupo de receptores. Y finalmente, en base a la elevada frecuencia de ansiedad y depresión, especialmente en el receptor, se deben implementar intervenciones psicoeducativas previas al trasplante renal para alcanzar mejores resultados post-trasplantes. Muchas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta al respecto de nuestro trabajo. Buenos días a todos, mi nombre es Sebastián Villar Ariosa, soy estudiante de Medicina, el último año de la carrera de Medicina en la Universidad de la República de Uruguay. En el día de hoy vamos a presentar el trabajo titulado Impacto del sobrepeso, obesidad pre- y post-trasplante renal, estudio retrospectivo en el Hospital de Clínicas de Uruguay durante el periodo 2000 a 2018. Este trabajo formó parte del proyecto de investigación realizado en el año 2019 durante el curso de Metodología Científica 2 de la carrera de Medicina. El aumento de peso luego del trasplante renal es frecuente, con un incremento promedio de 5 a 10% en el primer año. Se ha reportado que una ganancia de peso mayor al 15% aumenta la mortalidad global. La obesidad previa y posterior al trasplante ha sido señalada como factor de riesgo cardiovascular y de mortalidad en estos pacientes. Uno de los factores de riesgo para el desarrollo de sobrepeso-obesidad más frecuentemente reportados en la literatura son la edad al momento del trasplante, el sexo femenino, la etnia afroamericana y el sobrepeso-obesidad preexistente. Tomando como punto de partida estos antecedentes, nos propusimos realizar una investigación que tuviera los siguientes objetivos. 1. Describir la evolución temporal de los cambios de peso en los pacientes luego del trasplante. 2. Estudiar factores de riesgo para el desarrollo de sobrepeso-obesidad post-trasplante renal. Y 3. Conocer la prevalencia de eventos cardiovasculares y de diabetes mellitus post-trasplante de acuerdo al índice de masa corporal previo al trasplante renal. En cuanto a los aspectos metodológicos, destacamos lo siguiente. El tipo de estudio, de corte retrospectivo, observacional y analítico. El método de recolección de datos, la revisión de historias clínicas previa firma de consentimiento informado. La población de estudio, todos aquellos pacientes mayores a 18 años con trasplante renal realizado en el Hospital de Clínicas en el periodo de tiempo comprendido desde los años 2000 de abril de 2018, con al menos un año de seguimiento luego del trasplante. De esta forma quedaron incluidos en nuestro estudio 268 pacientes que fueron categorizados en 4 grupos según su índice de masa corporal previo al trasplante. Estos grupos fueron obeso, normopeso, sobrepeso y obesidad. Definimos endpoint de eventos cardiovasculares cuando el participante del estudio presentaba al menos uno de los siguientes eventos en el seguimiento post-trasplante: accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, cineangiocoronariografía, cirugía de revascularización miocárdica y/o amputación de miembros de causa isquémica. El análisis estadístico
para evaluar la normalidad de las variables se realizó a través del test de Kolmogorov-Smirnov. Para analizar variables con distribución no normal, se utilizó el test de Uman-Whitney en caso de comparación de dos grupos y de Kruskal-Wallis en caso de comparaciones múltiples. Para la comparación de variables cualitativas, empleamos el estadístico chi-cuadrado. Para el análisis de sobrevida se utilizó el método de Kaplan-Meier y para la comparación de curvas se realizó el test de log-rank. Para la evaluación de predictores en el desarrollo de obesidad post-trasplante se utilizó un modelo de regresión logística binaria. Veamos entonces los principales resultados de este trabajo. La primera tabla resume las características demoepidemiológicas de la población de estudio. En la primera columna de la izquierda encontramos las distintas variables comparadas para los diferentes grupos de índice de masa corporal pre-trasplante renal. Como podemos observar, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos para las distintas variables analizadas, con la excepción de 3 de ellas. La edad al momento del trasplante, que era mayor en los pacientes con sobrepeso y obesidad, el tipo de donante, con una mayor proporción de donante cadavérico en el grupo sobrepeso-obesidad, y el rechazo luego del primer año, que fue mayor en el grupo bajo peso. Veamos ahora los cambios temporales de peso corporal en el post-trasplante renal. En esta primera figura se grafica la variación de peso bimensual post-trasplante en función del tiempo de seguimiento luego del mismo. La variación de peso corporal, expresada en términos porcentuales y no como valor absoluto, se calculó como la diferencia de peso bimensual. Por ejemplo, peso al final del mes 4 menos peso al final del mes 2, y así hasta el primer año de seguimiento, momento a partir del cual pasamos a considerar la variación anual. La variación anual de peso se calculó como la diferencia de peso entre año final menos año inicial. Por ejemplo, peso al final del año 8 menos peso al final del año 7. El valor obtenido fue dividido entre 6 para ajustar el resultado a delta peso bimensual. Observamos que la mayor variación de peso ocurrió en los primeros 3 años post-trasplante en todas las categorías de IMC. Sin embargo, estas variaciones fueron en diferente sentido entre los grupos. Los pacientes de bajo peso pre-trasplante, curva violeta, presentaron un aumento de 4% en el peso corporal en los primeros meses. En los siguientes años, luego del trasplante, dicho grupo presentó la mayor variabilidad de peso, con una tendencia incremental hasta el año 6. Los pacientes con normopeso pre-trasplante, curva azul, presentaron una ganancia sostenida de peso cercana al 1% anual, que representa a los 5 años una ganancia de peso acumulada cercana al 7%. Por otro lado, los pacientes con sobrepeso, curva celeste, y obesidad, curva verde, presentaron una disminución de su peso de un 2 y 4% respectivamente. En este gráfico de barras vemos nuevamente los cambios de peso, pero esta vez expresados en términos de variación acumulada, calculada como la diferencia entre el peso de cada año de seguimiento post-trasplante menos el peso previo al trasplante. Veamos para comenzar lo que sucede en el primer año de seguimiento luego del trasplante, donde se observó un mayor descenso de peso en los pacientes con obesidad respecto a los pacientes del grupo sobrepeso pretrasplante. Ahora bien, ¿qué sucede en los siguientes años y hasta el 8º año de seguimiento? En los siguientes años post-trasplante, los pacientes con sobrepeso pretrasplante presentaron un aumento sostenido del peso anual, llegando a ser la ganancia acumulada a 8 años de 5% aproximadamente, mientras que en los pacientes con obesidad pretrasplante se produjo un descenso de peso que se mantuvo en los siguientes años de seguimiento. Como conclusión hasta este momento, podemos decir que la variación de peso post-trasplante depende del índice de masa corporal pretrasplante. Analizamos a continuación potenciales factores predictores para el desarrollo de obesidad post-trasplante. Encontramos que el único factor de riesgo identificado fue ser normopeso previo al trasplante, lo cual confiere un riesgo 20 veces mayor en comparación al bajo peso pretrasplante. A continuación analizamos la carga de morbilidad cardiometabólica a partir del control de la presión arterial y del perfil lipídico en función de las metas terapéuticas propuestas por las distintas guías internacionales. Encontramos que a medida que transcurren los años de seguimiento, un mayor porcentaje de pacientes logra optimizar su control de PA y del lipidograma
ejemplificado en este caso por una presión arterial sistólica menor a 140 milímetros de mercurio y un colesterol total menor a 200 miligramos de cilindro. Esta diferencia se comprueba con independencia de la categoría de IMC considerada. En cuanto a la prevalencia de eventos cardiovasculares, observamos que el grupo de pacientes con obesidad previa al trasplante renal presentó un mayor número de eventos cardiovasculares en comparación con los otros grupos de IMC, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Se estudió a continuación la distribución de diabetes mellitus en los diferentes grupos de pacientes. Los pacientes con sobrepeso y obesidad previo al trasplante presentaron una mayor proporción de diabetes mellitus post-trasplante, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, los pacientes con sobrepeso y obesidad luego de trasplante renal presentaron una mayor proporción de pacientes con diabetes mellitus post-trasplante respecto a los pacientes con bajo peso normopeso. En este caso, la diferencia sí fue estadísticamente significativa. En esta misma tabla también podemos observar una mayor prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en los pacientes con sobrepeso o obesidad en comparación con los pacientes bajo peso normopeso en quienes predomina la diabetes mellitus tipo 1. Veamos ahora las curvas de sobrevida. A su izquierda se grafica la sobrevida de los pacientes a 18 años de seguimiento según el IMC pretrasplante. Vemos que la sobrevida global fue menor en el grupo sobrepeso-obesidad previo al trasplante, pero sin diferencias estadísticamente significativas con los otros grupos. El total de fallecidos fue de 16, la mayoría de los cuales ocurrió en el grupo sobrepeso-obesidad con un total de 10 casos. A la derecha vemos la curva de sobrevida del infarto renal a 5 años de seguimiento, según el índice de masa corporal pretrasplante. Nuevamente nos observaron diferencias significativas entre los grupos, aunque vale decir que se constató una tendencia a menor sobrevida del grupo bajo peso. Para culminar, las principales conclusiones del estudio son: las principales variaciones de peso corporal se produjeron en los primeros 3 años luego del trasplante. El grupo con mayor riesgo de desarrollar obesidad luego del trasplante fue el grupo normopeso. El sobrepeso, obesidad pre y post-trasplante se asociaron con un mayor desarrollo de diabetes mellitus post-trasplante. La frecuencia de eventos cardiovasculares post-trasplante fue mayor en el grupo con obesidad previa al mismo, a pesar de lo cual la categoría de IMC previa al trasplante no tuvo un impacto significativo en la sobrevida global de los grupos de pacientes ni en la del injerto renal. El mensaje final de esta presentación es que las medidas precoces para optimizar el control de factores de riesgo cardiovascular y prevenir el aumento de peso post-trasplante podrían impactar beneficiosamente en la morbimortalidad de los pacientes con trasplante renal. De esta manera damos por finalizada la presentación. Desde ya les agradezco por su atención y quedo a su disposición para todas las preguntas. Continuamos con la presentación Uso de inhibidores CGLT2 en el receptor de trasplante renal por Luis Morales Buenrostro de México. Agradezco la invitación para compartir este tema con ustedes. Creo que es de suma importancia en la actualidad el uso de inhibidores de SGLT2 en receptores de trasplante renal. Vamos a revisar un poco los mecanismos de acción. Sabemos que en el paciente diabético la glucosa siempre se va a filtrar y debido a este exceso de glucosa en la orina va a haber un incremento en el transporte de la misma a través del cotransportador SGLT2 y una parte por el transportador tipo 1. Sin embargo, a pesar de ese transporte hay cierta excreción de glucosa en la orina. Esto hace que este aumento en la absorción de glucosa en el túbulo proximal lo que hace es, como siempre va anexado a una molécula de sodio, entonces el aporte de sodio que le llega a la mácula densa va a estar reducido. Y eso hace que se altere el feedback túbulo-glomerular, ocasionando esta vasodilatación de la arteriola aferente o de llegada, lo cual va a incrementar la presión del capilar glomerular. También se ha dicho que participa mucho en la vasoconstricción de la arteriola eferente o de salida, y esos son en estudios más recientes, lo cual tiene que ser confirmado en futuros estudios. Pero finalmente esto ocasiona aumento de la tasa de filtrado glomerular por el aumento en la presión.
Y vean aquí cómo eso va a incrementar la filtración de proteínas y de glucosa, y esto requiere mayor transporte de estos componentes a través del epitelio tubular proximal, lo cual también causa inflamación y eventualmente pudiera llevar a mayor fibrosis tubulointersticial. De tal manera que el control de la glucemia controlaría el feedback tubuloglomerular, y por otro lado el aporte de sodio y el uso de IECAS ayudaría a la vasoconstricción de la arteriola eferente o de salida. Entonces, ¿cómo actuarían los inhibidores de SGLT2? Pues bloquearían este transportador de tal manera que va a haber más glucosa que se elimina, a pesar de que hay algo de transporte en el tipo 1, pero no va a ser suficiente. Entonces va a haber mucha más excreción de glucosa en la orina. Esto hace, vean en este esquema, cómo se bloquea el transporte de glucosa, pero ojo, también de sodio en el túbulo proximal, y eso hace que llegue más sodio a la mácula densa, restableciendo la normalidad del feedback tubuloglomerular con reducción del calibre de la arteriola aferente y también de la arteriola eferente. Esto va a reducir la presión glomerular con una pequeña caída inicial de la tasa de filtrado glomerular, que es hoy por todos conocido el mentado DIP, pero vamos a discutirlo más adelante. Y entonces este control de la glucemia, el aporte de sodio en el túbulo distal, lo que va a hacer es controlar la hipertensión glomerular e indirectamente ese incremento de tráfico en el túbulo proximal. Esto ha demostrado nefro y cardioprotección, vean, en diferentes escenarios, ¿no? Paciente con diabetes y enfermedad renal crónica, y el enfermo renal crónico sin diabetes. Y vean los diferentes estudios. Estos estudios iniciales eran para demostrar seguridad cardiovascular de hipoglucemiantes, que son los inhibidores de SGLT2, y luego ya eran pacientes con diabetes y con daño renal, algunos enfocados a enfermedad cardíaca o insuficiencia cardíaca, pero otros ya enfocados a enfermedad renal. Y obviamente estos estudios más recientes donde se incluyen pacientes diabéticos y no diabéticos, con resultados bastante interesantes. Y vean cómo pasamos de prácticamente el bloqueo del eje renina-angiotensina a una nueva clase de medicamentos que son los inhibidores de SGLT2, con excepción de estos nuevos bloqueadores del receptor de mineralocorticoides. Hay que contextualizar el paciente receptor de trasplante renal. Es un paciente con mucha comorbilidad. Aparte de que todos se consideran con cierto grado de enfermedad renal crónica, pues tenemos una buena proporción de pacientes con diabetes mellitus y cardiopatías como puede ser insuficiencia cardíaca o de plano cardiopatía isquémica. Y vean los estudios de los desenlaces renales en los estudios para seguridad cardiovascular. Y aquí están el EMPA-REG Outcome, Canvas, Declare, Vertis, y vean cómo en todos se reproduce esta protección a nivel renal. Si bien en Vertis no alcanza la diferencia estadística porque se cruza la unidad, en general es consistente y pareciera ser una acción de clase. Y vean cómo la proteinuria también se reduce comparado al placebo. Este es un ejemplo con empaglifosina, pero también los otros han demostrado lo mismo, y vean cómo se reduce aún después de terminar el seguimiento. Y esto, cuando uno los divide por el grado de proteinuria en aquellos sin proteinuria, microalbuminuria y aquellos con macroalbuminuria, vean cómo se reproduce con pequeñas excepciones, pero los rombos rojos ya es el análisis conjunto de todos los estudios y todos hablan de protección o a favor del uso de inhibidores SGLT2. Ahora, si los dividimos por tasa de filtrado glomerular, hay que recordar que en los primeros estudios se excluían pacientes con enfermedad renal, de tal manera que los números son pequeños. Como pueden ver aquí, los casos que cruzan la línea punteada, donde ya pierden significancia, era porque las Ns eran muy pequeñas, pero cuando ya conjuntas todo en los rombos rojos, vemos cómo se mantiene, a pesar de diferentes niveles de tasa de filtrado glomerular, se mantiene ese efecto protector. Y veamos los ensayos clínicos para seguridad cardiovascular, como los desenlaces, el MACE de tres puntos,
y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, cómo es bastante consistentes. Obviamente varía un poco en aquellos casos donde hubo pacientes más sanos o con menos carga de enfermedad cardiovascular, pero en general es consistente la protección también cardiovascular. Y aquí los desenlaces renales, otra vez analizados de esta manera, pues también vean cómo es más o menos consistente en la mayoría de estudios, con las excepciones de estos últimos con ertuglifosina y sotaglifosina. Ahora, los ensayos enfocados en insuficiencia cardíaca, que ya incluyen pacientes con diabetes y sin diabetes, vean cómo persiste esta protección. Eso es lo interesante. Aún sin diabetes hay protección, vean, y los desenlaces renales también son consistentes. Y en estos estudios de la derecha ya son pacientes enfocados a pacientes con daño renal, el DAPA-CKD y el EMPA-Kidney, y incluyen poblaciones con y sin diabetes. Y vean cómo también, otra vez, la protección cardiovascular y la protección renal. Obviamente el EMPA-Kidney todavía está por mostrar los resultados. Otros beneficios de los inhibidores de SGLT2, aparte de la cardio y nefroprotección, son algunos puntos importantes. Primero, fueron creados para controlar diabetes, de tal manera que hay una reducción de hemoglobina glucosilada. Si bien no es tan potente como otros fármacos, no es despreciable. Adicional, tiene contribución en reducción de peso, de reducción de presión arterial, del ácido úrico, y últimos reportes muestran un beneficio en reducción de hígado graso, importantísimo hoy en estos días, que es la principal causa de cirrosis. Y vean cómo, aquí están unos ejemplos, cómo reduce hemoglobina glucosilada comparado con placebo, el peso, vean cómo reduce presión arterial y ácido úrico, ¿no? Ahora, en el contexto de trasplante renal, estos primeros reportes, vean cómo son del 2017 y 2018, muy poquitos casos. Este es un reporte de caso del 2018 y acá son 7, 25 y 10 casos. Vean cómo en términos generales, pues algo de reducción de la hemoglobina glucosilada, no tan importante, pero reducción, y estabilidad o ligera reducción en la tasa de filtrado glomerular, porque son tiempos de seguimiento cortos. Y otros desenlaces como pérdida de peso, también discreta, y reducción de la presión arterial, aunque vean cómo no todos los estudios reportan dichos desenlaces. Este otro estudio de los Emiratos Árabes, vean cómo les pongo en rojo los que hubo claramente una diferencia significativa. Vean cómo empiezan con 9.3 de hemoglobina glucosilada y al final del seguimiento andan en 7.4. Nada despreciable para un medicamento como este. Y el índice de masa corporal, también una reducción bastante importante, lo cual es muy útil en el paciente post-trasplantado renal. Este reporte de 8 casos, les pongo en rojo lo que fue importante. Proteinuria, vean una reducción importante de la proteinuria, y vean la hemoglobina glucosilada, pues no es nada despreciable desde la primera medición posterior a la terapia, cómo disminuía, y vean cómo se mantiene a lo largo del tiempo. Este otro reporte, vean 10 casos, y en general muestra cambios todos negativos, excepto esto del hematócrito, que se ha visto que aumenta, pero vean reducción del peso corporal, de la circunferencia de la cintura, presión arterial y del ácido úrico. Obviamente algunos cruzan la unidad, no son estadísticamente significativos, pero con tendencia a reducir, que eso es lo importante. Aquí en este reporte, curiosamente, la hemoglobina glucosilada no se vio con mucho cambio, a pesar de que eran pacientes con tasas de filtrado glomerular, digamos, adecuadas para el uso de este grupo de medicamentos. En este otro pequeño reporte de la India, son 24 casos, y vean cómo después de 6 meses, pues reduce presión arterial sistólica, el peso y la hemoglobina glucosilada, y estos de la creatinina, la depuración y la presión diastólica no mostró diferencias. Llegamos a este primer estudio, que sí es prospectivo con grupo control, es un ensayo piloto, y vean cómo comparado con insulina, pues sí queda, digamos, niveles de glucosa un poco más altos en ayuno y previo a los alimentos,
Pero algo muy importante que preocupaba era infecciones en el contexto de inmunosupresión. Y ya tener un grupo control que nos muestre que no hay diferencia en infecciones de vías urinarias, creo que nos aporta información importante. Y ponen este esquema como conclusión. Aquí muestran el esquemita, como al inicio daban un periodo de running, donde utilizan insulina y luego se cambian a empaglifosina. Créanme que cambiar de insulina a empaglifosina, que no es tan potente, pues el hecho de ustedes ya vieron cómo se mantuvo los niveles de glucosa, pues no es nada mal. Y aquí está en verde los resultados que ellos muestran como positivos. Reducción de la sobrecarga hídrica con reducción de peso, es algo muy importante que va a impactar en la insuficiencia cardíaca. Normalización de la tasa de filtrado glomerular, una primer caída o el dip que siempre vemos, pero luego se normaliza. Reducción de factores de riesgo cardiovascular, ácido úrico, presión arterial, peso, etcétera, ¿no? Y algo como negativo es el dip que hacen inicial de la tasa de filtrado glomerular y pues que es un efecto débil en cuanto al efecto hipoglucemiante, pero pues no hay que descartar que estamos teniendo muchos otros beneficios además de un efecto, si bien débil, pero para reducción de hemoglobina glucosilada. Este es el otro ensayo donde se tiene grupo control, son 22 contra 22 pacientes, y vean cómo reducción de hemoglobina glucosilada aquí sí se encuentra con diferencia estadística. Vean la glucosa en ayuno y las glucosa a las 2 horas de la curva de tolerancia a la glucosa, porque hacían en al menos 3 ocasiones curvas de tolerancia a la glucosa. Y vean cómo este cambio en hemoglobina glucosilada sí tiene que ver con la tasa de filtrado glomerular. Es algo muy descrito. A mayor tasa de filtrado glomerular, los cambios son más importantes, ¿no? Se va perdiendo nefronas y por ende la efectividad en reducción de glucosa. Y esta es la excreción de glucosa, pues eso claro. A mayor tasa de filtrado glomerular, mayor excreción de glucosa. Y en el concentrado de desenlaces, digamos, vean cómo acá están los valores de P hasta el extremo de la derecha y lo que está en rojo es lo que hay significativo, ¿no? Reducción de hemoglobina glucosilada, peso, índice de masa corporal, excreción de glucosa, elevación de los niveles de hemoglobina y hematócrito y reducción de ácido úrico. Después se hace como metaanálisis o revisión sistemática de la literatura, donde presentan varios de los que ya les mostré, pero aquí lo importante es pues tratar de conjuntar y sopesar ya, ahora sí, sumando todos los casos, porque como ven son pocos estudios y una N muy pequeña de casos, y entonces aquí se muestran 8 estudios, de los cuales uno se da acá en el extremo de la derecha, muestran la calidad de los estudios y porque falta mucha información, se da como malón, pero todos los demás son buenos estudios y ahí solamente se incluyó uno de los que tiene grupo control. Y vean cómo el rombo ya es la suma de todos y en términos de tasa de filtrado glomerular, si hay una pequeña reducción. Acuérdense que son seguimientos a veces no muy prolongados. Uno espera que a la larga se estabilice, pero al inicio sí va a haber ese dip, ¿no? Y luego la hemoglobina glucosilada, donde sí hay reducción. Y vean cómo el peso también es un punto importante. Y aquí vemos dividido a los 6 y 12 meses, una caída al inicio de la tasa de filtrado glomerular, pero del peso y del índice de masa corporal también. Hemoglobina glucosilada a 12 meses ya empieza a ser significativo y el peso persiste como uno de los cambios importantes en pacientes trasplantados. Y el aspecto de seguridad, infección de vías urinarias, la verdad es que es bajito. Vean, es muy variable. Hay desde el 37% y lo más bajo es 0%. En promedio, eventos en el 11.47% de los casos, lo cual es más o menos igual a lo que se reporta en un paciente de seguimiento habitual. Infecciones micóticas muy pocas. Cetoacidosis euglucémica, que es algo que se ha reportado, nula en estos casos, en estos estudios. Falla renal aguda, un caso. Rechazo, no, sin casos. Úlceras y celulitis, por ahí algún caso.
¿Qué otros puntos de preocupación en un paciente trasplantado? El mentado DIP, que aquí lo pongo sombreado en azul. Vean cómo hay esta pequeña reducción, pero luego se estabiliza. Y comparado con placebo, siempre a la larga va a ser mejor. Y vean cómo en este ejemplo a la derecha, damos a entender que si tú suspendes el medicamento, ¿cómo recupera? Mientras que en placebo nunca hubo intervención y no hay manera que recupere, porque esta caída es funcional con los cambios que dijimos hemodinámicos a nivel de la presión del capilar glomerular. Y vean aquí cómo es algo que va a ocurrir ajustado, dosis dependiente, y vean cómo ajustado al final del seguimiento, a pesar de este dip inicial, la caída de tasa filtrado glomerular va a ser menor que el grupo con placebo. Riesgo de lesión renal aguda, vean cómo siempre es menor en el grupo con SGLT2 comparado con el placebo. Y acá ya analizado como tipo metaanálisis, vean cómo en el rombo siempre está a favor del uso de inhibidores de SGLT2, de tal manera que falla renal aguda no es un problema. Y aquí lo volvemos a ver en estudios del mundo real o de post-comercialización y se repite a favor de los inhibidores de SGLT2, riesgo de cetoacidosis diabética sí va a ser ligeramente más aumentado, pero vean los casos. Son muy pocos casos para los miles de pacientes analizados. Y vean cómo se repite, ¿no? En inhibidores de SGLT2, en datos del mundo real, sí se aumenta y los factores asociados, ayunos planeados o precipitantes como cirugías, de tal manera que es razonable detener los inhibidores de SGLT2 durante periodos de ayuno prolongado, cirugías o enfermedades críticas. Vean infecciones de vías urinarias, ya habíamos visto. En realidad no hay diferencia, solamente en este estudio, en el resto no hay diferencia. Vean en estudios de la vida real comparados con otros hipoglucemiantes, no hay diferencia. Y en infecciones genitales es lo que sí se ha mostrado y por eso se recomendarles a sus pacientes aseo, ¿no? ¿Hasta cuándo seguir? Pues es razonable continuarlo, aun cuando la tasa de filtrado glomerular cae por debajo de 30 mililitros por minuto. Entonces, el paciente trasplantado puede ser un candidato perfecto. En conclusión, hay que seguir las indicaciones de las guías KDIGO, ¿no? Modificaciones del estilo de vida, no olvidar metformina, pero siempre los inhibidores de SGLT2 como un arma importante. El uso de inhibidores de SGLT2 está recomendado en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, tienen un claro efecto de nefro y cardioprotección. En insuficiencia cardíaca tiene un beneficio adicional a otros tratamientos en hospitalizaciones, mortalidad y función renal. Los inhibidores de SGLT2 pueden tener efectos benéficos en el peso, presión arterial, control glucémico, niveles de ácido úrico y en hígado graso. En caso de progresión de la enfermedad renal, se recomienda mantener hasta la pérdida de la función renal. En la mayoría de estudios clínicos no hay aumento en la incidencia de infecciones de vías urinarias. Sí existe incremento en riesgo de infecciones genitales. Es frecuente el DIP inicial por efecto hemodinámico, pero la incidencia de lesión renal aguda es incluso menor en el grupo de inhibidores SGLT2 comparado al placebo. Si bien el riesgo de cetoacidosis es muy bajo, se recomienda suspenderlo en caso de cirugías o periodos de ayuno prolongado. Y por lo anterior, el receptor de trasplante renal debe ser considerado un candidato a recibir inhibidores de SGLT2. Muchas gracias. A continuación, la presentación Manejo del paciente tras la pérdida del injerto renal por Josep María Cruzado de España. Buenos días, muchas gracias por la invitación, especialmente al doctor Novoa. Es un honor estar con todos ustedes en este magnífico congreso. Mi charla va sobre el manejo del paciente tras la pérdida del injerto renal. El guión de la charla es el siguiente, es qué sabíamos y qué sabemos, qué hacemos, qué soslayamos, qué ignoramos y qué deberíamos hacer. Uno de los primeros trabajos que mostró el problema de los injertos no funcionantes
fue este trabajo del Gregorio Marañón, publicado ya hace unos cuantos años, donde estos autores demostraron con claridad cómo la presencia de un injerto no funcionante en un paciente en diálisis se asociaba a un estado inflamatorio que se traducía en un estado de resistencia a eritropoyetina y que ese estado se revertía mediante una nefrectomía, es decir, la nefrectomía se asociaba a una desaparición de esta resistencia a la eritropoyetina y la desaparición del estado inflamatorio. Posteriormente, el grupo de Santander realizó este estudio donde alertó del mal pronóstico de los pacientes que perdían el injerto y volvían a diálisis. Este hallazgo desató bastante polémica y se incidió en toda una serie de factores que estaban asociados, ¿no?, con este peor pronóstico. Los pacientes parece que iniciaban la diálisis mayoritariamente por catéter, más anémicos, tenían el metabolismo óseo-mineral mal controlado, unos factores de riesgo cardiovascular también mal controlados, se esperaba demasiado y además en un contexto de una inmunosupresión manejada de forma errática. Esto dio lugar a unas guías de la Sociedad Española de Nefrología, lideradas también por el Grupo de Santander, que en el fondo lo que incidían era en el concepto de que más que un trasplantólogo, la visión que deberíamos tener sobre el manejo de estos pacientes era más fina, en el sentido de un nefrólogo de trasplante y, por tanto, considerando el paciente en toda la esfera nefrológica. ¿Qué sabemos a día de hoy? Pues todas estas alertas que aparecieron hace unos años, pues probablemente se han traducido en un beneficio. Este es un estudio reciente realizado en Centros Españoles de Fresenius, donde tras ajustar por toda una serie de variables asociadas, ya los pacientes que vuelven a diálisis tras el trasplante presentan una supervivencia muy similar al resto de pacientes en diálisis. Es verdad también que este estudio tiene algún sesgo y es que solo tiene en cuenta aquellos pacientes que van a centro periférico. Probablemente algunos pacientes en mal estado, los pacientes peores, igual se han quedado haciendo diálisis en los propios hospitales. Pero bueno, en cualquier caso, parece claro que existe una mejoría clara, que hemos aprendido mucho y que manejamos mucho mejor estos pacientes. ¿Qué técnica de diálisis es mejor una vez ha fracasado el injerto? Pues hay toda una serie de estudios, pero todos son estudios retrospectivos, estudios observacionales y todos ellos al final acaban concluyendo que no existe ninguna evidencia de que una técnica, es decir, que la hemodiálisis sea mejor o peor que la diálisis peritoneal. Por tanto, faltan nuevos estudios para poder diferenciar si existe algún tipo de ventaja de una técnica versus la otra. Pero lo que sí sabemos es que si los pacientes que vuelven a diálisis los volvemos a poner en lista de espera, van a tener una mejor supervivencia, lo cual parece lógico, porque obviamente si se reincluyen en lista de espera, pues es probablemente porque tienes un estado mejor que el que no. Aunque es cierto también que los pacientes que pierden el injerto y luego se retrasplantan van a tener una peor supervivencia del injerto que aquellos pacientes naïf, es decir, con más trasplantes, más riesgo inmunológico y peor supervivencia del injerto. Pero es verdad también que sabemos que si estos pacientes pierden el injerto y los trasplantamos, pues mejor si los trasplantamos de vivo, aquí veis las dos curvas, que si los trasplantamos de cadáver. Y no solo eso, sino que también si los pacientes que pierden el injerto pasan directamente a trasplante sin pasar por diálisis, pues esa situación es muy favorable tanto para la supervivencia del injerto como para la propia supervivencia del paciente. La pregunta es, ¿por qué el retrasplante sin pasar por diálisis parece ser la mejor opción? Pues uno podría hipotetizar que ahorra las complicaciones del paso por diálisis, por ejemplo. El mantenimiento de la inmunosupresión mientras el paciente está en diálisis se va a asociar a diferentes cosas, entre ellas probablemente la de mayor impacto, pues la infección, mayor riesgo de infección. Y la propia retirada de la inmunosupresión en el paciente en diálisis con el injerto no funcionante se va a asociar a un estado inflamatorio, como hemos visto, más riesgo de rechazo, más sensibilización a HbA
pérdida de la función renal residual muy importante si el paciente está en diálisis peritoneal, incluso si lo hacemos mal, lo hacemos de manera muy brusca, puede aparecer una insuficiencia suprarrenal. Además, hay unos beneficios que son inherentes a la propia recuperación de la función renal y la desaparición del estado urémico. ¿En qué momento debemos iniciar el tratamiento renal sustitutivo en ese paciente que está perdiendo el injerto? Pues aquí también las respuestas no son muy claras, pero sí que no nos debemos anticipar. Es decir, no parece que vaya a tener ningún diálisis de pacientes con filtrados de 15 versus filtrados de 10. Incluso parece que podría ser contraproducente. Es cierto también que eso va a depender de la situación clínica del paciente, por ejemplo, si tiene o no insuficiencia cardíaca. Pero bueno, en cualquier caso, por debajo de 15, estadio 5, pues ya podemos pensar en que el paciente lo podemos incluir en la lista de espera e incluso lo podemos retransplantar si tenemos opciones de vivo o incluso ponerlo en lista para cadáver. Según las guías británicas, el retrasplante, ellos lo consideran cuando la supervivencia estimada del injerto va a ser ya inferior al año. Por tanto, cosas que sabemos, ¿no? Parece que los pacientes incidentes en hemodiálisis tras la pérdida del trasplante presentan unos resultados que son similares al resto de pacientes. Manejamos mucho mejor a esos pacientes, probablemente porque ya tenemos una visión ERCA, y muy importante evitar el inicio de hemodiálisis por catéter. La mejor opción es el trasplante, preferiblemente de vivo y en prediálisis, y si no es posible el trasplante prediálisis, como más pronto lo hagamos mejor. Algunos datos del registro de enfermos renales de Cataluña. Podéis ver aquí que en el año 2018 un 14% de los pacientes que iniciaron diálisis venían de un fracaso de trasplante. De los 6.000 pacientes que había prevalentes en ese año 2018 en Cataluña, fracasaron el 6,5%, de estos la mitad aproximadamente porque se murieron, y el resto de pacientes, la gran mayoría, podéis ver aquí, volvieron a hemodiálisis y una muy pequeña proporción a diálisis peritoneal. Lo podemos ver de otro modo. Podemos coger todos los pacientes que perdieron el injerto entre 2010 y 2018, más de 2.000 pacientes, y vemos qué ocurre. Tenemos que el 89% van a hemodiálisis, el 8% a diálisis peritoneal y un 2,3% a trasplante. Es decir, que infraindicamos la situación óptima. Por tanto, aquí hay un margen de mejora evidente. Un aspecto interesante es que el paciente que fracasa, que pierde el injerto renal, tiene, como pueden ver aquí, la misma probabilidad de morir que de volverse a trasplantar. En cualquier caso, en Cataluña, en ese periodo, los pacientes que perdieron el injerto entre el 10 y 18 se trasplantaron aproximadamente el 40%. Ven aquí que el retrasplante es un porcentaje alrededor del 40% de los pacientes en lista de espera. Pero lo que resulta también llamativo es que, teniendo en cuenta que esta población que se retrasplanta tiene una edad media de solo 50 años, uno pensaría que la supervivencia del paciente debería ser mejor de ese 80% que observamos a los 5 años. Cosas que hacemos. Realmente en España la indicación de trasplantectomía es muy poco frecuente, globalmente es muy variable y habitualmente se indica con pérdida precoz del injerto. La intolerancia al injerto habitualmente aparece tras la retirada de la inmunosupresión y en estos casos en algunos centros indican la trasplantectomía, en otros la embolización, como veremos después, y hay otras indicaciones pero son menos frecuentes. La retirada a la inmunosupresión habitualmente de forma progresiva, el orden de los inmunosupresores a retirar es variable, aunque se tiende a mantener de calcineurina y hay que tener factores en cuenta como si el paciente lo vamos a retrasplantar o no y si la diuresis residual es importante o no, sobre todo en técnicas domiciliarias. Nuestro colega Eduardo Melilli realizó una encuesta a través de Twitter hace un tiempo preguntando precisamente acerca del manejo de la inmunosupresión y como pueden ver aquí refleja un poco la confusión que existe al respecto, aunque la mayoría de los
personas que contestaron paraban todo menos la prednisona o bien paraban todos menos el inhibidor de calcineuria. En cualquier caso, es un tema que no existe un consenso general. En España se utiliza muchísimo la embolización. Aquí tienen un ejemplo, la arteria ilíaca, ¿no? Se funciona vía femoral, llegamos a la salida de la renal y se emboliza. Ocurre en ocasiones que esa embolización es parcial, solo se ha embolizado la rama superior, existe otra rama que hay que volver a embolizar. Es un procedimiento que se hace de forma frecuente en pacientes, sobre todo con intolerancia en injerto. Hay muchos estudios que comparan o que miran el riesgo de sensibilización tras la transplantectomía. Este lo he traído a colación porque es uno de los últimos, es reciente, pero me ha parecido interesante porque los autores dicen una cosa, que es que en los pacientes donde no se realiza la nefrectomía, si dejamos unos niveles de tacrolimus superiores a 3, se reduce el riesgo de aparición de anticuerpos de novo. Es cierto también que este estudio tiene un sesgo claro de indicación, es decir, que realmente, como todos estos estudios, siempre dicen que la nefrectomía se asocia a mayor sensibilización, pero ¿qué ocurre? Son estudios retrospectivos y la nefrectomía se indica en aquellos pacientes que tienen una clínica mucho más aparente y por tanto ya deben estar más sensibilizados probablemente de origen. Algunos aspectos que soslayamos, y es que desde un punto de vista teórico la retirada completa de la inmunosupresión dejando el injerto en su sitio obviamente debería asociarse al 100% de rechazo. Sin embargo, lo que ocurre es que no lo vemos. Y como no lo vemos o hacemos que no lo queremos ver, le cambiamos el nombre, ya no llamamos rechazo, le llamamos intolerancia al injerto y la incidencia pues, va a ser variable en función de nuestro umbral de sensibilidad. Y es cierto que seguramente solo vamos a diagnosticar aquellos casos más severos, es decir, aquellos con mayor repercusión clínica. Ignoramos qué pasa con la transplantectomía, como he mencionado antes. Se asume que aumenta el riesgo de sensibilización y no se recomienda hacerla de forma profiláctica. Pero todo esto con una evidencia muy escasa. Hay un estudio en marcha, un estudio que está reclutando en Francia, que compara la transplantectomía sistemática con un manejo, digamos, estándar. Esperemos que este estudio ofrezca luz. No sabemos si el mantenimiento de la inmunosupresión evitaría la sensibilización HLA. No sabemos cómo prevenir la sensibilización durante el periodo de espera de trasplante. No sabemos si es mejor la transplantectomía o la embolización. Hacemos probablemente sobre la embolización. ¿Qué sensibiliza más? ¿Cuál es la mejor técnica de diálisis previa al retrasplante? Y tampoco sabemos mucho de cómo manejar la inmunosupresión. Para acabar, un par de propuestas sobre algunos algoritmos de manejo. Podríamos dividir. La primera situación es paciente que fracasa el injerto de forma precoz durante el primer año. En este caso, si está indicada la transplantectomía, por ejemplo, una trombosis de la vena renal, tenemos que retirar de forma abrupta la inmunosupresión, diálisis y retrasplante lo más pronto que podamos. Si se trata de una situación donde el injerto ha quedado con una función renal escasa, pero sin indicación de diálisis ni de transplantectomía, pues vamos a mantener la inmunosupresor, vamos a incluir al paciente en lista de espera o lo vamos a retrasplantar de vivo de lo más rápido posible. Esto no es la situación más frecuente, lo más frecuente es que se produzca una pérdida progresiva de la función renal. Entonces el manejo tiene que ser muy parecido a lo que haríamos en una consulta de ARCA. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si el paciente tiene la posibilidad de trasplante de vivo. Si es que sí, mantenemos la inmunosupresión y lo trasplantamos. Si es que no, la siguiente pregunta va a ser, ¿lo vamos a poder incluir en lista de espera? Si la respuesta es que sí, vamos a mantener la inmunosupresión como mínimo hasta que el paciente inicie diálisis o se trasplante. Si la respuesta es que no se puede incluir en lista de espera, vamos a mantener la inmunosupresión hasta inicio de diálisis y luego vamos a manejar el paciente desde el punto de vista ERCA, que elija qué técnica de diálisis es la que le va mejor y si en el caso de que sea hemodiálisis, por tener el acceso vascular preparado.
Una vez el paciente ya está en diálisis, tanto si está en lista de espera como si no, vamos a proceder a una reducción progresiva de la inmunosupresión. Este proceso puede durar entre 6 y 12 meses. Lo que recomendamos es iniciar la retirada del antimetabolito. En un segundo paso, reducir la dosis del inhibidor de calcineuridina o del inhibidor de mTOR de forma progresiva. Y lo último que vamos a retirar, y muy lentamente también, va a ser la prednisona. Recordar que ese proceso tiene que ser largo, 6-12 meses. Si tras la retirada de la inmunosupresión no se produce la intolerancia del injerto, pues estamos de enhorabuena, pues damos por acabada la situación. Si se produce esa intolerancia del injerto, pues vamos a dar un tratamiento antiinflamatorio y vamos a proceder o bien a la embolización o la trasplantectomía en función de cada centro. Por tanto, y a modo de finalización de esta breve charla, la respuesta a cómo hacer la mejor vuelta posible del trasplante al tratamiento renal sustitutivo, en mi opinión, es clara y sería tan fácil como ir desde un trasplante a otro trasplante sin necesidad de pasar por diálisis. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes para todos. Primero, agradecer al comité organizador habernos posibilitado la oportunidad a Mariana y a mí de coordinar esta mesa y felicitar a los expositores, tanto los que presentaron los trabajos, que estuvieron muy buenos, como a José María y al doctor Luis Morales, y felicitarlos también por su excelente conferencia. En este momento tendríamos preguntas para los conferencistas, y no sé si Mariana tendrías alguna pregunta del público. Si no, yo tenía una pregunta para empezar, por ejemplo, para José María. Primero saludarlo, que hacía tiempo que no lo veía, y agradecerle. Y él explicó muy bien cómo el manejo de la inmunosupresión post-trasplante. Hay algunas pautas, las pautas de algunos países que refieren mantener en alguna ocasión, como él mostró, la inmunosupresión, sobre todo cuando algunos pacientes ingresan a diálisis peritoneal para tratar de mantener el filtrado glomerular, y algunas pautas, como explicaste también, cuando uno piensa que hay un trasplante intervivo y lo ponen casi hasta el año. Te quería preguntar tu experiencia en eso, porque pensando también cuáles son los riesgos de mantener una inmunosupresión en un paciente en diálisis, si recién a los 12 meses uno pensaría que ese paciente recién le podría llegar el trasplante, ¿no? Bueno, en primer lugar, reitero mi agradecimiento, ¿no?, por la invitación y estar entre amigos, ¿no? Aprovecho para saludaros a todos y bueno, he visto que las charlas han sido fantásticas, o sea que bueno, es un congreso de altísimo nivel, enhorabuena. No, yo creo que
se puede diferenciar claramente varias etapas, ¿no? Yo creo que hay una primera etapa, obviamente, y es si tenemos una perspectiva de un trasplante a corto plazo, antes de empezar el paciente en diálisis, aquí no hay duda, ¿no? Hay que mantener la inmunosupresión tal como está para llegar en las mejores condiciones posibles a ese trasplante. La cuestión principal aparece cuando el paciente está ya en diálisis y está en espera o no de un siguiente trasplante. En el caso de que no haya perspectiva de trasplante por comorbilidad o de ponerlo en lista de espera por comorbilidad, yo creo que aquí, una vez iniciada la diálisis, sí que parece razonable empezar a retirar de manera muy lenta la inmunosupresión. Probablemente en el caso de que el paciente vaya a requerir otro trasplante y esté en lista de espera, claro, eso va a depender un poquito del país, ¿no? En España, afortunadamente, a los 2 años la mayoría de pacientes los hemos vuelto a trasplantar, es decir, la tasa de trasplante es muy alta y los pacientes se retrasplantan con mayor rapidez. Con lo cual, ahí somos muy conservadores y vamos retirando, tal como mencioné, lo último de todo, el inhibidor de calcineurina, la inmunosupresión, pero obviamente no podemos estar sin EDIE con inmunosupresión y nos damos ese plazo alrededor de 1 año. El estudio que mostró me pareció muy interesante, por eso lo puse, y es que si mantenemos un nivel de tacrolimus por encima de 3, parece que no habría generación de anticuerpos donantes específicos, y esto es muy relevante porque esto es lo que nos va a hipotecar la posibilidad de un retrasplante en esta población. Muchas gracias, José María. Mariana, no sé si tenemos preguntas del público. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que fue un placer las conferencias. Por acá hay muchas felicitaciones, tanto para Cruzado como para Luis Morales Buenrostro, felicitando por la conferencia y por la actualidad de los conceptos. Hay otras preguntas para Luis, pero capaz que siguiendo con el tema para no ir cambiando. Yo tenía una pregunta. O sea, en los pacientes jóvenes que son muy respondedores y que pierden el trasplante, por ejemplo, por baja inmunosupresión, o sea, si una vez en la vuelta a diálisis, o sea, y están mucho, porque habitualmente son sensibilizados y demoran en recibir un trasplante, si están 4 o 5 años en lista de espera, una persona de 20, 30 años, si continuar más de 1 año con la inmunosupresión en lista de espera. Bueno, aquí es una muy buena pregunta. Yo creo que aquí, también lo he sugerido durante la presentación, no hay respuesta. Creo que ese estudio que parece que está reclutando en Francia, aunque parece que también va muy lento, porque si uno mira la evolución del mismo, todavía no tenemos ninguna información. Comparando trasplantectomía o embolización versus, digamos, el standard of care de los pacientes, podría ser muy interesante, porque desde un punto absolutamente teórico, en este tipo de pacientes, por ejemplo, sería ideal la trasplantectomía, quitar la inmunosupresión y luego, pues, cuando venga el trasplante, pues para adelante, ¿no? Pero realmente yo creo que no hay información al respecto, y como no la hay, parece lógico también no mantener sin EDIE la inmunosupresión, aun corriendo ese riesgo, ¿no?, de que el paciente se sensibilice todavía más. Muchas gracias. Bueno, Mari, no sé si hay preguntas de público, si no tenía yo una pregunta para Luis Morales. No sé si Luis está en vivo en este momento. Creo que no. Me parece que no. No. Si no, yo quería aprovechar, ya para empezar, una pregunta también al trabajo sobre... ¿Sí, hola? Sí, no. Se escucha, no. ¿Tiene problemas? Luis tiene problemas para ingresar, pero lo está intentando. Está, perfecto. Lo esperamos entonces a Luis. Sí. Le quería hacer una pregunta al trabajo sobre donante y receptor, sobre el tema de la depresión y la ansiedad que mostraron en ese trabajo. Les quería preguntar si después se evaluaron, después del trasplante, cómo evolucionó tanto la ansiedad como la depresión en la dupla, tanto en el receptor como el donante, si eso mejoró posteriormente.
Sí, desafortunadamente el trabajo, debido a la pandemia, se suspendieron a nivel nacional todos los programas de trasplante renal para seguridad, tanto especialmente para los receptores. Entonces, los datos que les estamos mostrando fue prácticamente el trabajo de escrutinio, de detección. Y nosotros lo que planteamos posteriormente fue un ensayo clínico, un estudio de intervención en el cual precisamente vamos a evaluar el efecto de una intervención psicoeducativa en estos binomios en los cuales se detectó depresión, ansiedad y depresión. Pero bueno, en México apenas recientemente, a partir de finales de mayo, se ha retomado el inicio del protocolo de trasplante renal, pero pues vamos lentos todavía. Bueno, muchas gracias. Doctor Morales, lo vemos ahora. Sí, perdón, tuve problemas ahí para conectarme. Te quería hacer una pregunta. Primero, no te había visto, felicitarte por la conferencia y hacerte una pregunta. Parece claro que estos fármacos tienen suma importancia en un paciente, o podrían ser muy efectivos en un paciente trasplantado con diabetes. Pero ¿qué lugar tendría en el paciente trasplantado sin diabetes, dado que, como vos bien mostraste, son pacientes que la mayoría tienen enfermedad renal crónica, muchos tienen proteinuria, tienen hipertensión, factores de riesgo y mortalidad cardiovascular? ¿Cuál sería el lugar en estos pacientes de inicio precoz como para mejorar todos esos factores y disminuir la progresión de la enfermedad renal? Sí, creo que también va a ser un área que se debe de explorar. Hasta el momento solo están encaminados, o los casos que presenté estaban enfocados al paciente trasplantado con diabetes, pero tienes razón, o sea, la evidencia que se ha dado en los subgrupos sin enfermedad, sin diabetes, o sea, que tienen IgA y demás que fueron incluidos en DAPA-CKD y en los que vamos a ver ahora los resultados en PAKidney, pues nos dan luz a que sea muy probable que podamos utilizarlos. Hay que considerar que el paciente trasplantado se considera un paciente que está en hiperfiltración crónica por reducción de masa renal. Entonces, suena muy lógico la aplicación de estos medicamentos en este grupo de pacientes. Lo otro que sí es muy cierto es que son pacientes que generalmente cursan con algún grado de insuficiencia cardíaca. Y entonces, pues ahí creo que la intervención temprana va a ser muy útil, aún independientemente de la enfermedad renal. Luis, te quería hacer la última pregunta antes de acaparar el público. Cuando vos iniciás en la práctica esta medicación, ¿cuáles son los controles que mantenés en las primeras semanas? Ya explicaste muy bien las complicaciones, pero ¿cómo lo manejás vos en la práctica? Sí, en la práctica, fíjate, muchos de estos pacientes ya tienen diurético, entonces hay que tener mucho cuidado de reducir el otro diurético para iniciar estos medicamentos. Si toman tiazidas, habitualmente se los suspendo para iniciar estos. Si toman diuréticos de asa, les hago reducción para iniciar con estos. Les indico, muy importantemente, que tengan buen aseo del área genital, y les advierto que van a tener una orina pegajosa o pues, rica en glucosa para que estén llevando un aseo adecuado. Y lo primero lo que vigilamos es cuidado con ese DIP en la tasa de filtrado, entonces monitoreamos creatinina para ver esa reducción inicial y advertimos que deben de estar con consumo importante de líquidos para evitar cualquier tipo de hipotensión, sobre todo en edad mayor, porque pacientes de la tercera edad son los que más refieren hipotensión ortostática y demás seguido de estos medicamentos, ¿no? Y el monitoreo de la proteinuria para ver qué tanto efecto están teniendo estos medicamentos. Muchas gracias, Luis. Mariana. Bien, acá felicitaciones, es muy interesante la conferencia y acá hay algunas preguntas de Vicente Sánchez Polo que dice muy buena revisión como siempre, Luis Eduardo, y si habría alguna diferencia entre los diferentes inhibidores de la SGLT2 en el trasplante en cuanto al tratamiento. Pues parece ser un efecto de clase, ya le hemos dado vueltas en diferentes análisis buscando si esta pequeña
Algunos son más selectivos para el transportador tipo 2, a diferencia de otros que tienen pues combinado efectos sobre el tipo 1 y tipo 2, y la verdad es que no se encuentra gran diferencia ni en efectos secundarios ni en la efectividad, de tal manera que yo diría que es un efecto de clase y cualquiera de ellos podrá funcionar. Las diferencias que ha habido en el último estudio, no recuerdo el nombre de la molécula, pero estas que apenas están saliendo, que no se mostró gran impacto. Acuérdense que así lo vimos también en algunos con dapaglifosina, pero fue por la selección de pacientes que fueron como mucho más tempranos, y lo que uno prevé es que requieran más tiempo de seguimiento, más que no tengan efecto clínico. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta más para Cruzado. Muchas gracias por tan interesante y útil conferencia también de Vicente Sánchez Polo, que pregunta cuál es la razón del bajo ingreso a diálisis peritoneal luego de la pérdida del injerto. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante y además es una pregunta que atañe mucho al manejo de la enfermedad renal crónica en España. Es decir, en España y en Cataluña en particular, los datos que he mostrado son de Cataluña. Hay una infraindicación de técnicas domiciliarias, principalmente de diálisis peritoneal, por un tema muy relacionado con el modelo sanitario, ¿no? Yo creo que hay todo un esfuerzo a nivel de la administración y de los propios nefrólogos que estamos ya muy concienciados con este problema, y espero que esto vaya a cambiar en el futuro. Nosotros hemos hecho un estudio, no he mostrado los datos aquí, pero estamos ya prácticamente acabados, que lo que nos dice es que realmente en esta población que he mostrado, es decir, cuando pierdes el trasplante, parecería que en cuanto a la supervivencia del paciente, que no del injerto, del paciente, es mejor ir por la vía de diálisis peritoneal que por hemodiálisis. Estamos acabando de escribir el trabajo, pero bueno, parece que los resultados que tenemos irían por este camino, con lo cual es un estímulo más para potenciar este gap que tenemos en Cataluña y en España. José, muy interesante la parte esta que vos describiste y la cómica, que los nefrólogos que hacen trasplante también son nefrólogos, ¿no? Y a nosotros nos pasa también en las condiciones que muchas veces pueden llegar estos pacientes. Uno porque por la misma dupla del paciente del nefrólogo, como que intenta mantener hasta el final y no controla otros factores. Ustedes en ese tipo de pacientes que ya ven que tienen una evolución en menos de un año van a ingresar, que tiene todas las repercusiones de la enfermedad renal crónica, ¿los mantienen en la práctica en el seguimiento habitual en la policlínica de trasplante o tienen algún grupo multidisciplinario donde ya los empiezan a ver como ya para ir previniendo y controlando desde el fosfocálcico hasta la dieta, hasta todas son cosas que, como dijiste, quedaban siempre muy para atrás en este grupo de pacientes? O sea, a mí el concepto de trasplantólogo renal no me gusta nada. Yo creo que todos somos nefrólogos, al menos en nuestro centro, yo creo en la mayoría de centros de España, el médico que lleva el trasplantado renal a la consulta es un nefrólogo y lo maneja como enfermo renal desde el día 1 o desde el día -1 del trasplante. Es decir, que ya tenemos en cuenta el fosfocálcico desde el principio. Vigilamos toda la problemática alrededor de la enfermedad renal crónica desde el principio. No hay que olvidar que muchos pacientes después del trasplante tienen un cierto grado de insuficiencia renal, con lo cual, muy importante la visión nefrológica. José María, y No, ya está, simplemente no respondiendo a tu pregunta, es decir, somos nefrólogos y planificamos también nosotros el tema del tratamiento renal sustitutivo después de pérdida de injerto. bueno, nos corren por el tiempo, les quería agradecer a todos, muchísimas gracias por este tiempo que tuvieron, la verdad que fueron todos muy, muy interesantes y se aprendió mucho. Bueno, saludos para todos y los agradezco de nuevo. Gracias a todos.
Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias y que estén muy bien.